¿Por qué es tan difícil hablar en inglés? O mejor dicho, ¿por qué nunca pudiste aprender? En el video de hoy te voy a contar ciertas razones por las cuales es muy difícil aprender inglés muchas veces. No solamente te voy a dar la respuesta, sino también te voy a dar soluciones a este problema. Pero primero en principal, vamos a empezar con mi propia experiencia aprendiendo inglés. Desde muy chica, ya a mí me gustaba muchísimo el idioma y siempre tuve interés en saber lo que decían mis artistas favoritos en las canciones y poco a poco me fui metiendo más en la parte de películas, videos y nuevos artistas y siempre quise saber lo que decían. Entonces mi camino con el idioma empezó muy de a poco, digamos. A medida que fui creciendo y que fui interesándome cada vez más en este idioma, me di cuenta que el idioma, en este caso inglés, me daba un camino útil e interesante para la vida, para muchísimas cosas. Al inicio no fue fácil realmente, porque yo necesitaba aprender el idioma para poder después meterme en otros mundos e interesarme por otros contextos, el cual me llevó a interesarme a enseñar el idioma también, no solamente aprenderlo. Así que como con mi experiencia de enseñar y de aprender el idioma, les puedo decir que el inglés es una herramienta súper necesaria y que tenemos que incorporarla en nuestro día a día. Después de haber tenido la posibilidad de enseñar a más de 100 alumnos, puedo decir, estoy súper segura de que este es el camino. Generalmente este problema de que no saben cómo aprender el idioma, que tienen ciertas dificultades, lo encuentro muy comúnmente en varios de los alumnos. Así que les voy a pasar a contar ciertos problemas que me suelo encontrar. El primer problema es la frustración. Generalmente el alumno no sabe cómo aprenderlo, no sabe de qué manera abordarlo y termina como cayendo en eso de no sé, no lo puedo entender, no lo comprendo, me hablan y no entiendo, tampoco puedo decir nada. Entonces, poco a poco, esto permite que el alumno no quiera continuar estudiando y por ende nunca termina aprendiendo. Y la frustración siempre va a estar presente. El segundo problema es un poco con el tema de la forma de estudio que han tenido los alumnos antes. Hay muchísimas maneras de estudiar un idioma y cada persona tiene su propia manera de estudiarlo. Eso es cierto, pero hay algunas formas o modos o métodos de estudio que no suelen ser como los mejores a la hora de estudiar un idioma, como en este caso inglés. Les voy a pasar a contar algunos de ellos. El más común es estudiar de memoria. Generalmente alumnos estudian de memoria verbos, vocabulario, palabras, frases hechas y demás, que en la realidad a veces no son útiles o no son los que realmente necesitarían y no dejan entrar a conocimiento que realmente necesiten. Por ende, estudiar de memoria no sirve. Lo ideal sería que con las palabras que saben o con las frases que saben, que puedan formular una idea, una oración, aunque no esté del todo correcta, pero es preferible para que ellos se sientan o que ustedes se sientan mucho más conformes y cómodos a la hora de hablar en inglés. Otro método de estudio que se ve muchísimo y a veces no ayuda del todo a poder hablar el inglés es la parte de estudiar gramática solamente. Cuando escribimos frases y leemos frases o palabras o textos, generalmente nos focalizamos en una parte del idioma que es entender la estructura. Y eso está bien, pero no podemos pretender que con eso vayamos a hablar el idioma. Por ende, ¿es bueno usar gramática? Sí, pero no es la opción o la mejor opción para poder aprender a hablarlo, a comunicarlo. Yo les pregunto, ¿cuántas veces estudiaron el verbo to be? ¿Cuántas veces lo vieron en el colegio? Miles. Pero la idea es ponerlo a prueba. El punto está en que por más gramáticas que veas, que está súper bien, tengas en cuenta de que tenés que ponerlo a prueba para que esa gramática que hasta ahora venís solo escribiendo, que la puedas aplicar al habla también y que puedas comunicar las ideas que quieras comunicar. Esos fueron dos de los más grandes métodos que se suelen aplicar a la hora de estudiar un idioma, como en este caso inglés. Pero puede que haya otros más. La idea es que cada uno descubra cuál es el método de estudio que le beneficia más. Otro problema que tenemos a la hora de enfrentarnos con un idioma es que asociamos el inglés con trauma. Generalmente en la escuela nos enseñan el inglés de manera tal que pensamos que no nos sirve, que es un idioma que no vamos a usar nunca. Me acuerdo de alumnos que me han dicho, no, yo no voy a viajar.
dentro de la escuela o no voy a trabajar en una empresa donde necesite inglés. Y después pasa que sí, después lo necesitan, pero a lo largo de su niñez o adolescencia lo vieron como algo malo, lo vieron como algo innecesario, lo vieron como algo problemático, el cual les causaba una dificultad, por ende lo asocian con algo terrible como un trauma. Sobre todo lo ven como un trauma a la hora de haber crecido y de haber necesitado del inglés en algún contexto particular. Por más mínimo o por más no tan importante que sea, tuvieron esa mala experiencia de no poder usar el inglés en ese momento particular. Y ahí es cuando surge la necesidad de estudiarlo. Pero está asociado con el trauma. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa realidad. Bien, estos son algunos de los motivos por los cuales muchos de ustedes no pueden aprender inglés o no pueden aprender a hablar en inglés, que también es algo súper importante. Ahora les voy a contar un poquito cómo podemos solucionar todo esto, qué consejos desde mi experiencia les puedo dar para que puedan cambiar esta realidad que hasta ahora vienen teniendo. La primera solución es buscar tu propio motivo o tu propio objetivo personal para poder aprender un idioma. Con ese motivo, lo que vas a hacer es alentarte a vos mismo, motivarte para poder aprender el idioma en el contexto o en la situación en la que necesites. La idea es que utilices cada día el idioma como práctica, que puedas hablar, que puedas escuchar algo, pero siempre manteniendo ese motivo o ese objetivo en claro. Otro motivo es no pierdas tiempo en aprender cada palabra, cada vocabulario específico, cada frase armada, solamente para tener más vocabulario en el idioma. Es preferible que aprendas algo sencillo, básico, común, que lo puedas usar en algún contexto real y poco a poco vas añadiendo palabras y frases que también te sirvan a la hora de comunicarte en una conversación real. Otro consejo que les doy es activen su habilidad de escuchar. Esta habilidad les va a permitir a ustedes poder entender primeramente lo que se está diciendo y poco a poco, si escuchan mucho, ya sea videos, podcasts, películas, canciones, todo lo que consuman en el idioma, en este caso en inglés, les va a permitir que su audición y su cerebro se conecten y digan, esta persona está escuchando tanto en inglés que lo tengo que entender. Su cerebro va a pensar. Entonces, la idea es que puedan hacerlo cada vez más y que mejoren esa habilidad auditiva y que empiecen a entender cada vez más del idioma. Otro consejo es no tengan miedo a equivocarse. Esto es otra cosa que se ve mucho y mi consejo para ustedes es no tengan miedo porque el error es parte de este proceso. Estamos acostumbrados a que nos digan, está mal, no te puedes equivocar, tenés que hacerlo bien, hace mucho que lo estás viendo, tenés que aprenderlo, pero no, es muy común equivocarse y justamente como es un proceso de aprendizaje nos vamos a equivocar todo el tiempo. Y la idea es que sea parte del proceso y que no sea un problema para ustedes. Entonces aprendan a querer a sus errores y a usarlos para mejorar en el futuro y no como medio de estoy mal y no lo puedo seguir y eso les cause frustración. Otro consejo muy importante es no quieran hacerse o hacer de cuenta que son nativos de inglés. Esto es algo particularmente muy molesto para muchos por una cuestión de que ustedes están aprendiendo un segundo idioma. Por ende, nativos no son. Son gente que tiene el inglés como segunda lengua que puede ser que si tienen empeño, mucho estudio, mucha responsabilidad, lleguen a un nivel casi nativo, pero no lo son, por ende no se sobreexijan como tal, porque no tienen que llegar a ese nivel. Lo importante es que aprendan el idioma para poder comunicarse con la gente que los rodea o con el contexto que tengan que comunicarse de manera efectiva. No hace falta ser nativo para poder comunicarse en un viaje, en trabajo, en lo que sea. No se presionen de más porque no hace falta. Autoexigirse con esto es un arma de doble filo. Por un lado, los hace frustrarse, los hace cansarse y los hace dejar lo que están haciendo. Pero por otro lado, si lo toman desde el lado positivo, es algo que los va a ayudar también a alentar ese estudio. Así que exíjanse lo justo y necesario para poder aprender la pronunciación, la gramática, la fluidez, lo que sea que necesiten para poder hablar y comunicarse mejor. Y por último, el último consejo es empápense de la cultura del idioma que están aprendiendo, en este caso, inglés.
La idea es que cada vez que vean un chiste, una película o escuchen una conversación entre personas que quizás sea muy regional, entiendan el contexto, entiendan el por qué se está hablando de eso, de dónde viene esa conversación o de dónde vienen esas personas, y así lo que les va a permitir es mejorar incluso la capacidad auditiva y la capacidad comunicativa con esas personas de ese contexto. Empápense súper bien con esa cultura que les va a venir increíble para mejorar su inglés. Claramente se puede aprender inglés de manera autodidacta. Eso está súper claro para todos. Pero si querés acelerar un poco el proceso y querés una guía, querés una ayuda, déjame un comentario, escribime por mensajes que podemos hablar para poder hacer un curso personalizado con ustedes. La idea es que me cuenten sus dificultades, sus problemas, sus necesidades y por supuesto sus objetivos para poder ayudarlos a salir de este problema y poder empezar a tener el inglés de la manera que lo quieren tener para poder dominarlo y así usarlo en el ámbito que necesiten. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya servido toda esta información, problemas, soluciones, consejos y cosas que pueden tener en cuenta a la hora de aprender inglés. Gracias por estar del otro lado, apoyando, escuchando y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal. Les dejamos por acá el botón de suscripción y las redes sociales. Gracias por todo. Bye.